justamente campañas como Soy Como Tú tienen este objetivo, ¿no? de promover empatía, de identificar estas situaciones que están generando tal vez conflictos o tal vez situaciones de tensión entre grupos de la población. Bueno, nos vamos a otros temas porque se viene la campaña Soy Como Tú. Es una campaña que busca promover la integración y contribuir a erradicar sentimientos y comportamientos xenófobos. ¿Qué les parece si nos metemos un poquito en la xenofobia y en sus características y en por qué está tan a flor de piel últimamente en buena parte de nuestra población, que es una población además que siempre ha sido emprendedora, trabajadora, acogedora y que de pronto encuentra algunos bolsones de xenofobia que hay que analizar? Isabel Limachi, oficial de Cambio Social y de Comportamiento de UNICEF Perú, ha tenido la gentileza de estar con nosotros esta mañana. Isabel, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, Gracias Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ti. A ver, los sentimientos y comportamientos xenófobos suelen originarse en una combinación de factores. Pueden ser sociales, culturales, económicos y psicológicos. Probablemente hay más, pero digamos, creo que son los más importantes. Quiero poner sobre la mesa algunos de ellos para su exploración y su mirada, Isabel, si usted me lo permite, claro, para luego abordar esta campaña tan importante que están desarrollando. A ver, a nivel social, la xenofobia surge como una falta de interacción entre personas que son de diferentes culturas. Da la sensación que nos estuviésemos mirando siempre al ombligo, que fuésemos muy endogámicos y que no tuviésemos capacidad de abrir nuestras puertas. ¿Esto es así en el caso de la migración hoy en el Perú o no tanto? Bueno, este proceso migratorio en el Perú actualmente adquiere determinadas características, ¿no? Una de ellas es principalmente que este proceso ha sido empujado, ¿no? por situaciones políticas, económicas, que determinó la llegada al país de población migrante de nacionalidades principalmente venezolana actualmente. Esta situación pues ha generado sentimientos, ha generado comportamientos de parte de la población peruana que justamente campañas como Soy Como Tú tienen este objetivo, ¿no? de promover empatía, de identificar estas situaciones que están generando tal vez conflictos o tal vez situaciones de tensión entre grupos de la población, para, a través, por ejemplo, de puntualmente esta campaña, identificar estos elementos que nos unen, identificar estos elementos que más bien promuevan la integración. Como ya tú lo decías, por ejemplo, hay un sentimiento latinoamericano común, hay espacios de encuentro, como por ejemplo nuestras historias familiares comunes. Todos tenemos al menos un familiar, un migrante en la familia. Es decir, todos somos migrantes. Así es. El ser humano es migrante por naturaleza, ¿no? Entonces, estos elementos comunes, por ejemplo, se encuentran en expresiones muy puntuales: la creatividad, el emprendimiento, la calidez. Entonces, si bien la xenofobia es un tema complejo, con diversas aristas, como tú lo comentas, también veamos las posibilidades de solución de este aspecto de la xenofobia, ¿no? Y creo que encontrar los elementos comunes, encontrar las historias comunes, elementos que nos permitan dialogar, que nos permitan creer, que nos permitan construir de manera participativa hacia escenarios comunes, que es obviamente crear condiciones para que nos permitan promover y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Que es lo más importante. Y hacia ese norte está dirigida esta campaña. De acuerdo. Pero hay también una xenofobia de origen más cultural que está amarrado a los discursos respecto al extranjero, a la narrativa que desde la política se construye del otro. Cuando al otro se le dice que es un delincuente, que ha venido a robar, que ha venido a quitarte tu trabajo, se produce una sensación de enemistad, de animadversión frente a aquel que es, al menos en el discurso, peligroso, Isabel. Es una situación bastante compleja, pero creo que allí ayuda mucho justamente facilitar esta mirada renovada de lo que significa el proceso de integración de grupos, como lo está sucediendo en el Perú. Como te lo comentaba, si bien reconocemos esta situación,
no podemos generalizar los conceptos que podamos tener por alguna determinada situación que se haya registrado en el país. Y creo que de lo que se trata, y como te comentaba, que es el sustento y el espíritu de esta campaña, es justamente de encontrar estos elementos comunes y demostrar que con la presencia de otros grupos en un territorio como el peruano, todos ganamos, porque, por ejemplo, en el caso específico de niños, niñas y adolescentes migrantes en estos momentos en el Perú, ellos van a ser los protagonistas de lo que significa el bono económico, porque ellos en un futuro cercano van a representar este grupo de la población que va a generar ingresos y que va a movilizar la economía para justamente atender a la población que en esos siguientes años va a necesitar la atención, como por ejemplo niñas y niños y población adulta mayor. Entonces, frente al aumento de la edad, el bono demográfico, tener una cantidad enorme de gente joven, te da una mirada de futuro bien interesante, Isabel. Exacto, y de lo que se trata es de, reitero, abordar estos componentes del proceso migratorio, como la xenofobia y la discriminación, con una mirada renovada y con una mirada que nos permita encontrar posibilidades dentro de este escenario. Y creo que en el proceso migratorio que está viviendo el Perú sí es posible hacerlo. Ahora, en el ámbito económico, la xenofobia también se sostiene en la medida en que el migrante, por su propia necesidad económica, está dispuesto a aceptar condiciones laborales mucho más lesivas de las que podría aceptar un local. Entonces se dice, me estás malogrando la plaza, ¿no es cierto? Y ahí, en vez de generarse una empatía y una comprensión por lo que está ocurriendo, se produce una tensión que es clara y evidente, Isabel. Esa es una situación que amerita un trabajo articulado intersectorial, ¿no? Desde UNICEF, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, realizamos justamente esta labor desde una mirada intersectorial que permita articular esfuerzos, y particularmente este es un aspecto pues, que implica la atención y medidas de parte de sectores como el sector trabajo, como el sector, bueno, de hecho el mismo sector economía, ¿no? Pero la informalidad tan grande hace más complejo todo, ¿no? Exacto, pero definitivamente este es un escenario que implica un trabajo articulado intersectorial y muchos retos pendientes que suponen una mirada mucho más integral del proceso y no solo concentrarnos en todo este aspecto negativo y que definitivamente alimente estos sentimientos de xenofobia, sino tratar de encontrar salidas muy concretas y salidas también efectivas, por supuesto, que permitan beneficiar tanto a la población local y también a la población migrante. Ahora, siempre es una sorpresa, y ya entrando quizás a lo más social de la xenofobia, cómo puede haber este sentimiento de animadversión en muchos niveles, pero al mismo tiempo, desde el patriarcado y el machismo, hay una hipersexualización de las mujeres venezolanas, colombianas o ecuatorianas que están en nuestro país, Isabel. Es decir, te odio porque me quitas mi trabajo, pero soy capaz de amarte por lo que representas en términos sexuales y o reproductivos. Vaya, quiero ponerlo en esos términos. ¿Qué piensas, Isabel, de eso? Esta es otra arista de este proceso el proceso migratorio que vive el país, y también obviamente implica también un elemento que hace complejo a todo este tema de la xenofobia. Desde UNICEF y en coordinación con las agencias del Sistema de las Naciones Unidas y también obviamente con nuestros socios implementadores y el sector gubernamental peruano, se está trabajando para contribuir a reducir estos niveles de percepción y de hipersexualización en relación con la población femenina migrante en el Perú. Entonces, se está trabajando de una manera muy intensa para, por ejemplo, fortalecer todo este proceso de empoderamiento de las adolescentes, particularmente en los ámbitos en los que se identifica mayor concentración de población venezolana. En el caso de UNICEF, particularmente Lima Norte y Tumbes, por ejemplo. Pero obviamente hay un trabajo articulado con las demás, con otras instituciones en las que estamos enfatizando mucho este tema de... Ahí la escuela es clave, Isabel. La escuela, la familia, la comunidad.
hay un elemento transversal en todas esas intervenciones que es justamente el de promoción de prácticas y promoción de cambios de comportamiento en relación con las percepciones que luego se traducen en comportamientos obviamente de las personas. Correcto. Y en el caso de género, pues hay un trabajo muy intenso justamente para el reconocimiento de las adolescentes en relación con sus posibilidades, sus valores y la posición que tienen en este contexto de integración migratoria, ¿no? Para que puedan ellas tener todo este empoderamiento y que ellas conozcan, obviamente, y promuevan el ejercicio de sus derechos. Bueno, pero es impresionante cómo se construye socialmente estas ideas, estos prejuicios y estos estereotipos. Digamos, en lo personal, puedo sentir cierto resquemor sobre cierta nacionalidad o cierto país latinoamericano, pero cuando voy a Europa y me reúno con latinoamericanos, ¿no es cierto? Son como mis hermanos. Todo fluye. Todo fluye bien, eso, pero son solo construcciones que entorpecen la vida y la inclusión y la vida en común en países como los nuestros. Cuéntame de la campaña Soy Como Tú. ¿Qué están planeando en UNICEF, Isabel? Justamente Soy Como Tú, parte de reflexionar, de haber tenido estas conversaciones con estos temas que hemos abordado hace unos minutos, para presentar esta campaña y compartirla con todo el público, que tiene como objetivo contribuir a sensibilizar en relación al proceso migratorio en el Perú, para facilitar y generar las condiciones que permitan la integración de niños, niñas y adolescentes. Lo que proponemos es el buen trato y lo que proponemos es que las personas traten a las otras personas como quisieran que las traten. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo lo van a conseguir? El discurso es sólido, pero ¿y el día a día, el cotidiano, cómo lo resolvemos? Esta campaña está acompañada de una serie de mensajes. El principal de ellos está focalizado en el tema de la empatía, en reconocer cuáles son estas potencialidades, esta riqueza personal, cultural, de la población migrante, de las niñas, los niños y adolescentes, y recordarle a la población adulta y a los padres de familia que estos valores y estas potencialidades y la riqueza que ellos ven en sus niños, pues también las pueden ver en los niños de otras nacionalidades, porque los derechos de un niño, de un niño y adolescente no se pierden al trasladarse de un país a otro. Son universales. Así es. Entonces, como población adulta, tenemos el gran deber y el sentido ético de promover estos derechos, de respetarlos y de acoger a este grupo de niños, niñas y adolescentes que por diversos motivos, como tú lo comentabas, tuvieron que dejar su país, su familia, sus amigos. Como muchos de nosotros en los 80, ¿te acuerdas, Isabel? Y volver a ver nuestras historias personales y familiares para generar justamente esta empatía y esta conexión con el otro que nos permite decir y ponernos en sus zapatos por algunos minutos y comprenderlos. Entonces, tú me dices cómo lo hacemos, pues tratamos de activar ese sentimiento empático que pueden tener las personas y ver en ese niño y adolescente a su hijo, a su hija, a su hermano o al pariente que se tuvo que también ir del país y que ahora pues tenemos la posibilidad de acogerlos. Claro que sí. Y como hubiésemos querido que trataran a nuestros hermanos, hermanas, madres o padres en un proceso migratorio, igual sienten ellos la necesidad de ser tratados bien. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos estimular esa empatía de la que hablas, Isabel? Se trata justamente de recordarnos todos los días, como tú lo comentabas, bueno, que todos somos habitantes de esta América Latina siempre acogedora. Así es. Y de este Perú que siempre ha sido tan bondadoso y acogedor. Y solidario, Isabel, que no nos olvidemos de eso, ¿no? Es nuestra naturaleza. De hecho, nuestra naturaleza. Si nosotros nos remontamos a nuestra historia interna en la década del 40, cuando vivimos todo este proceso de migración interna y que, bueno, ha representado el inicio de este proceso de lo que somos hoy. Sí, redibujó una sociedad, ¿no es cierto? Un crisol de identidades a la que se suma ahora este grupo de población migrante en el Perú, a la que también tenemos este sentido ético de acogerlos y por sobre todo promover el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Niños y adolescentes. En la infancia nos va todo. Ahí hay que poner la apuesta para un proceso empático, potente y agradable y justo de inclusión de los migrantes. Gracias, y lúdico Isabel. También. Y lúdico, claro, lúdico. También entra a tallar.
Gracias, Isabel. Campaña Soy como tú. Entonces, vamos a estar pendientes de ella. Gracias. Muchas gracias, por haber Carlos. estado con nosotros. Buenos días. Isabel Limache ha estado con nosotros de UNICEF, trayéndonos esta campaña Soy como tú, una campaña que busca promover la integración y contribuir a erradicar sentimientos y comportamientos xenófobos.